Se tienen que escuchar campanitas de viento, que me encantan, de fondo, y el sonido de la lluvia. Así que comenzamos. Hoy el tema es muy importante. Vamos a dejar unos cuantos segundos mejor para que por si quiere venir alguien. ¿Os gusta la fotocomposición que he creado? Es bastante adecuada, ¿verdad? A mí me encanta. Y como buen capítulo de estas entregas de sectas, que van a ir al canal de Entre Velas con Iki y se van a quedar allá. Ya sabéis que la imagen de Entre Velas con Iki son rosas y velas y un corazón herido que se ha sabido sanar y que ha transmutado todo ese dolor recibido en amor, en positividad y en creatividad. Pues me he puesto un perfume de rosas con oud maravilloso y lo estoy oliendo ahora mismo. Y estoy totalmente inspirada para comenzar. Así que comenzamos. Y este capítulo para mí es muy importante, puesto que como acosada de sectas digitales en primera persona, me han hecho esto que voy a relatar. Y es que el acosador se disfrace de falso acosado. Y después de todo lo vivido no veáis lo que duele. Así que vamos a desmontar esa estratagema tan sucia, tan sucia. Introducción al síndrome del falso acosado. Definición y contexto del falso acosado. El falso acosado es una figura que emerge en contextos de acoso grupal, donde el agresor en un giro estratégico se posiciona como víctima para neutralizar cualquier posible crítica o consecuencia por su comportamiento. Este fenómeno, conocido en psicología como proyección defensiva y victimización estratégica, ha sido ampliamente estudiado en dinámicas de abuso narcisista y manipulación psicológica. Como señala el psicólogo clínico Donald Dutton en su estudio sobre el ciclo del abuso narcisista, en 2006, el abusador patológico, cuando ve que es expuesto o enfrentado, buscará una reconfiguración del relato en la que él mismo aparezca como víctima de un ataque injustificado, invalidando así cualquier acusación en su contra. En entornos digitales y sectarios este mecanismo se refina hasta convertirse en una herramienta de control narrativo, con la cual el agresor no solo anula la verdad de la víctima real, sino que también moviliza a terceros para perpetuar el hostigamiento. Y además esto suele suceder en estas figuras que hemos relatado en las entregas de la espada de Damocles. Esos zombies, esos muertos no muertos que vuelven a la secta, que antes eran acosadores y ahora vuelven como acosados. Es curioso, es grosero, pero así es. Entonces lo que más nos interesa es diferenciar entre víctima legítima y falso acosado. Para comprender cómo opera el falso acosado es crucial establecer una distinción clara entre una víctima real de acoso y un agresor que finge ser víctima. Esta diferenciación es fundamental porque el falso acosado se apropia de los relatos y de la narrativa
y de las experiencias de su objetivo, mimetizando su sufrimiento con el fin de confundir a la audiencia. Según la doctora en psicología forense Jennifer Freyd, en su teoría de la traición institucional de 1996, una de las tácticas más efectivas del agresor es desviar la atención de su conducta. ¡Oy, oy, oy! ¿Se me ha vuelto ahí? Mira que lo tenía en bucle. Perdón. Pues no quiero estar así toda la noche. Bueno. Una de las tácticas más efectivas del agresor es desviar la atención de su conducta y convertirla en una supuesta persecución hacia sí mismo. Esto se traduce en una serie de patrones detectables. Por ejemplo, la víctima real de acoso denuncia el acoso con pruebas verificables. Tiene capturas de pantalla, tiene vídeos, tiene audios, no los saca por hacer bullying, no, los guarda para en caso de tener un juicio o para defenderse legalmente, tener su respaldo legal y empírico que demuestre que es una víctima y que lleva pues X tiempo siendo acosado, ¿no? Lo más importante es que suele estar aislada o marginada, porque estas sectas lo que hacen es marginar a las personas que no pasan por el aro, que no acosan. Entonces el falso acosado siempre está con el beneplácito y con el peso y con la ayuda de la secta, pero él realmente, el acosado, está solo y marginado, porque esa es una de las tácticas efectivas de la secta. El acosado real evita la confrontación o el conflicto innecesario, máxime cuando está sola y no tiene nadie que le pueda apoyar. Lógicamente no le interesa ni quiere un conflicto y siendo acosado, pues lo único que hace es escapar o intentar escapar. El falso acosado exagera, teatraliza o inventa agresiones. Inventa agresiones. Se pueden dar ataques de falsa bandera sin evidencia creíble. Como hemos dicho, está rodeado de una red de apoyo cómplice. Tiene apoyantes y muchos, sobre todo en la secta, lógicamente, que viven del conflicto. Genera conflictos activos, ataca primero o participa en hostigamiento en la secta y cuando recibe respuesta lógica o consecuencias de sus ataques, se presenta como víctima de una agresión injustificada. La víctima real no usa la victimización como herramienta de poder. Sin embargo, el falso acosado sí que utiliza la victimización para atacar o para censurar. La verdadera víctima está agotada, se muestra vulnerable y emocionalmente muy afectada. El falso acosado se exhibe con orgullo como víctima, porque es un teatro, exige atención y exige castigo para su agresor. Este patrón ha sido identificado en múltiples estudios sobre abuso narcisista y dinámicas de manipulación social, como los de Landy Bancroft en Why Does He Do That? 2002, donde describe cómo los agresores aprenden a anticipar la narrativa de la víctima legítima y la reclaman para sí mismos antes de que pueda ser escuchada. Y es terriblemente frustrante cuando te hacen eso. El uso de la victimización como estrategia de control. El falso acosado no busca justicia ni reparación real, sino control de la narrativa. En términos de psicología social, esto se llama captura de la moralidad percibida. Haidt and Marlowe, 2010. Un proceso mediante el cual un individuo manipula el discurso moral a su favor, incluso cuando sus actos contradicen la posición que reivindica.
Este fenómeno es particularmente evidente en estructuras sectarias y en dinámicas de acoso grupal, donde el falso acosado se convierte en un símbolo útil para justificar la persecución del verdadero objetivo. Como explica el sociólogo Stanley Cohen en States of Denial, Knowing About Atrocities and Suffering, 2001, la victimización fingida es una de las formas más poderosas de manipulación colectiva, porque desactiva la capacidad crítica del público y lo predispone a la violencia simbólica contra quien ha sido señalado como verdugo. Abordaremos ahora la psicopatología subyacente del falso acosado. Exploraremos su relación con el narcisismo, la psicopatía y los rasgos histriónicos. El falso acosado, psicodinámica y mecanismos de manipulación. El falso acosado es un fenómeno recurrente en dinámicas de acoso grupal y ciberacoso. Se trata de individuos que tras participar en agresiones sistemáticas contra una víctima, ojo, repito, tras participar en agresiones sistemáticas contra una víctima, invierten la narrativa para presentarse como el blanco de una supuesta persecución injustificada. Este mecanismo no es solo una estrategia de defensa psicológica, sino una herramienta de manipulación diseñada para desviar la atención de sus propios actos y consolidar poder social dentro del grupo acosador. La proyección inversa, victimización falsa como estrategia de control. La proyección inversa es un mecanismo de defensa en el que el individuo atribuye a otros los actos que él mismo realiza. En el caso del falso acosado, este proyecta sobre su víctima su propia agresividad, logrando que la audiencia perciba a la víctima como victimaria. Según Otto Kemberg, en estructuras narcisistas patológicas, la proyección agresiva se torna en un método de autoconservación, eliminando toda responsabilidad propia. Este mecanismo es particularmente efectivo cuando se implementa en entornos de redes sociales, donde la información circula rápidamente y las audiencias suelen tomar partido sin un análisis profundo. El falso acosado manipula la percepción pública al presentar evidencias falsas seleccionadas fuera de contexto, reforzando su narrativa de persecución. La triangulación y la creación de conflictos artificiales. El falso acosado rara vez actúa en solitario. Repito porque esto es muy importante. Rara vez actúa en solitario. Su estrategia suele involucrar a terceros que funcionan como amplificadores de su falsa narrativa. Esta técnica, conocida como triangulación, consiste en involucrar a una tercera parte para reforzar la imagen de victimización. En palabras de Herman, 1997, los acosadores narcisistas buscan testigos empáticos a su versión de los hechos, asegurando que su relato sea la historia dominante. Testigos empáticos que se convierten transitoriamente en monos voladores. En un contexto digital, la triangulación se lleva a cabo a través de capturas de pantalla editadas, testimonios manipulados o la creación de perfiles falsos que apoyan la versión del falso acosado. Esto no solo refuerza la percepción de que está siendo atacado, sino que también incita a nuevos actores a sumarse a la campaña de acoso contra la víctima real.
La falsa equivalencia. Todos somos víctimas. Otro recurso utilizado por el falso acosado es la estrategia de falsa equivalencia. Este argumento busca diluir la responsabilidad de los actos hostiles presentando la situación como un conflicto mutuo. ¿Os suena? En el que ambas partes son igual de culpables. Se trata de un mecanismo que, según Staub 2011, permite a los perpetradores justificar sus acciones, minimizando la gravedad del daño causado a la víctima. Este mecanismo es particularmente efectivo cuando la audiencia desconoce el historial de ataques o no tiene acceso a un análisis detallado de la situación. Al presentar la narrativa en términos de enemistades o desacuerdos, el falso acosado consigue deslegitimar las denuncias reales y normalizar el acoso. El uso de la retórica emocional y la sobreactuación. La dramatización es un componente clave en la estrategia del falso acosado. Utilizando un lenguaje altamente emotivo y expresiones exageradas, refuerza la idea de que está siendo perseguido de manera injusta. Esto se alinea con la definición de distorsión cognitiva de Beck, 1979, quien señala que la magnificación y catastrofización de eventos menores son técnicas comunes en individuos con estructuras de pensamiento disfuncional. El falso acosado podría afirmar que su vida está en peligro, que todos están en su contra, que recibe constantes amenazas sin presentar evidencia verificable de tales afirmaciones. Porque recordemos que la víctima real sí tiene evidencia verificable de tales afirmaciones. Porque es que esto sencillamente es mentira, se lo está inventando. Entonces, como la víctima real sí que lo ha vivido, tiene pruebas de ello. Este tipo de discurso se refuerza con la manipulación emocional de la audiencia, incitando a la indignación y al apoyo incondicional. Diferenciación clave entre el falso acosado y la víctima auténtica. Para evitar confusiones es fundamental marcar las diferencias entre el falso acosado y la víctima real de acoso. Por ejemplo, en cuanto al historial de comportamiento, el falso acosado participa regularmente en hostigamiento a otros y luego se victimiza. En cuanto a la víctima auténtica, es atacado sin atacar antes y si alguna vez se defiende es puntualmente. Narrativa. ¿Se me oye? Pues se me había cortado la emisión, así sin más, porque sí. ¿Se me oye? Manuel, veo que estás en el chat. Manuel y Jan, ¿se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Se oye la música? ¿Hemos recuperado el sonido? Hemos recuperado. Hemos recuperado la emisión por los pelos. Dime lo último que has oído. Y sigo desde ahí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es repetirlo del todo y cuando edite este vídeo para colgarlo en el otro canal, le recortaré lo que haya repetido. Es que me interesa
que se quede todo, que se quede toda la información. Así que ahora que espero que no me corten la señal otra vez, lo voy a repetir todo de nuevo. Hablábamos del arquetipo del falso acosado o el acosador reciclado que vuelve haciéndose la víctima, uno de estos arquetipos de zombie que hablábamos, Manuel. Y es que vuelvo a leer todo lo que tenía preparado. Definición y contexto del falso acosador. Es una figura que emerge en contextos de acoso grupal, donde el agresor en un giro estratégico se posiciona como víctima para neutralizar cualquier posible crítica o consecuencia por su comportamiento. Este fenómeno, conocido en psicología como proyección defensiva y victimización estratégica, ha sido ampliamente estudiado en dinámicas de abuso narcisista y manipulación psicológica. Como señala el psicólogo clínico Donald Dutton en su estudio sobre el ciclo del abuso narcisista, el abusador patológico, cuando se ve expuesto o enfrentado, buscará una reconfiguración del relato en la que él mismo aparezca como víctima de un ataque injustificado, invalidando así cualquier acusación en su contra. En entornos digitales y sectarios, este mecanismo se refina hasta convertirse en una herramienta de control narrativo, con la cual el agresor no solo anula la verdad de la víctima real, sino que también moviliza a terceros para perpetuar el hostigamiento. Por cierto, ¿me oyes bien de volumen? ¿Se me oye bien de volumen? Yo creo que sí, ¿no? Diferencias entre víctima legítima y falso acosado. Para comprender cómo opera el falso acosado, es crucial establecer una distinción clara entre una víctima real Continúo. Entre una víctima real de acoso y un agresor que finge ser víctima. Esta diferenciación es fundamental porque el falso acosado se apropia de los relatos y experiencias de su objetivo, mimetizando su sufrimiento con el fin de confundir a la audiencia. Según la doctora en psicología forense Jennifer Freyd, en su teoría de la tradición institucional, una de las tácticas más efectivas del agresor es desviar la atención de su conducta y convertirla en una supuesta persecución hacia sí mismo. Esto se traduce en una serie de patrones detectables. Por ejemplo, vuelvo a repetir el cuadro que he leído antes. La víctima real denuncia el acoso con pruebas concretas y verificables. Tiene pruebas de todo el acoso. A veces la víctima, por estar psicológicamente muy afectada, no puede simplemente grabar ni pantallazos, ni audios, ni vídeos. Pero es preciso que encargue a alguien de su confianza que lo haga, si no puede ella. Porque es necesario tener esas pruebas, porque luego seguro le va a hacer falta, tanto si hay un proceso legal como si no. El falso acosado, sin embargo, exagera o inventa agresiones sin evidencia creíble. Ahora se lanza el segundo dispositivo. Ole, estamos teniendo las energías a tope. La víctima real suele estar aislada o marginada. Como ha recibido acoso por parte de la secta, normalmente le han quitado todos los apoyos o casi todos, con lo cual no suele tener un grupo que la apoye, ni siquiera amigos, o no suele tener ningún tipo de apoyo. Sin embargo, el falso acosado tiene una red entera de apoyo cómplice, generalmente dentro de la secta. La víctima real huye y se intenta curar. Está afectada psicológicamente, evita la confrontación o el conflicto innecesario. Sin embargo, el falso acosado genera conflictos activos, ataca primero o participa en hostigamiento, y cuando recibe una lógica respuesta o consecuencias a sus agresiones, se presenta como víctima de una agresión injustificada. También, por ejemplo, en la falsa guerra de bandos de la secta,
Lógicamente, cuando tú agredes mucho, te tienen que responder en el otro bando. Y eso lo utilizan como prueba, entre comillas, fake del falso acoso. Porque si ellos están acosando, si están haciendo lo mismo, no es una persona acosada. La víctima real no usa la victimización como herramienta de poder, no quiere manipular la opinión de nadie, simplemente quiere curarse, quiere sanar, quiere que no le acosen más. Y el falso acosado usa la victimización para atacar o para censurar a los que dicen la verdad. La víctima real se muestra vulnerable, afectada psicológicamente y emocionalmente mucho. El falso acosado se exhibe con orgullo histriónico como víctima, exigiendo atención y castigo para su agresor. Este patrón ha sido identificado en múltiples estudios sobre abuso narcisista y dinámicas de manipulación social, como los de Landy, Bancroft en Why Does He Do That? 2002, donde describe cómo los agresores aprenden a anticipar la narrativa de la víctima legítima y la reclaman para sí mismos antes de que pueda ser escuchada la propia víctima. El uso de la victimización como estrategia de control. El falso acosado no busca justicia ni reparación real, sino atacar a la verdadera víctima y anular su narrativa, el control de la narrativa. En términos de psicología social, esto se llama captura de la moralidad percibida, Haidt and Marlowe, 2010. Un proceso mediante el cual un individuo manipula el discurso moral a su favor, incluso cuando sus actos contradicen la posición que reivindica. Este fenómeno es particularmente evidente en estructuras sectarias y en dinámicas de acoso grupal, donde el falso acosado se convierte en un símbolo útil para justificar la persecución del verdadero objetivo. Como explica el sociólogo Stanley Cohen en States of Denial, Knowing About Atrocities and Suffering, 2001, la victimización fingida es una de las formas más poderosas de manipulación colectiva, porque desactiva la capacidad crítica del público y lo predispone a la violencia simbólica contra quien ha sido señalado como verdugo. El falso acosado, psicodinámica y mecanismos de manipulación. El falso acosado es un fenómeno recurrente en dinámicas de acoso grupal y ciberacoso. Se trata de individuos que, tras participar en agresiones sistemáticas contra una víctima, invierten la narrativa para presentarse como el blanco de una supuesta persecución injustificada. Este mecanismo no es solo una estrategia de defensa psicológica, sino una herramienta de manipulación diseñada para desviar la atención de sus propios actos y consolidar poder social dentro del grupo acosador. La proyección inversa. Victimización falsa como estrategia de control. La proyección inversa es un mecanismo de defensa en el que el individuo atribuye a otros los actos que él mismo realiza. En el caso del falso acosado, este proyecta sobre su víctima su propia agresividad, logrando que la audiencia perciba a la víctima como victimaria. Según Otto Kemberg, en estructuras narcisistas patológicas, la proyección agresiva se torna en un método de autoconservación, eliminando toda responsabilidad propia. Este mecanismo es particularmente efectivo cuando se implementa en entornos de redes sociales, donde la información circula rápidamente y las audiencias suelen tomar partido sin un análisis profundo. El falso acosado manipula la percepción pública al presentar evidencias seleccionadas fuera de contexto, reforzando su narrativa de persecución. Pero para eso estamos aquí, para diferenciar a la verdadera víctima del falso acosado. La triangulación y la creación de conflictos artificiales.
El falso acosado rara vez actúa en solitario. Su estrategia suele involucrar a terceros que funcionan como amplificadores de su narrativa. Esta técnica, conocida como triangulación, consiste en involucrar a una tercera parte para reforzar la imagen de victimización. En palabras de Herman, los acosadores narcisistas buscan testigos empáticos a su versión de los hechos, asegurando que su relato sea la historia dominante. En un contexto digital, la triangulación se lleva a cabo a través de capturas de pantalla editadas, testimonios manipulados o falsos, o la creación de perfiles falsos que apoyan la versión del falso acosado. Esto no solo refuerza la percepción de que está siendo atacado, sino que también incita a nuevos actores a sumarse a la campaña de acoso contra la víctima real. La falsa equivalencia. Todos somos víctimas. Otro recurso utilizado por el falso acosado es la estrategia de falsa equivalencia. Este argumento busca diluir la responsabilidad de los actos hostiles presentando la situación como un conflicto mutuo, en el que ambas partes son igual de culpables. Se trata de un mecanismo que, según Staub, 2011, permite a los perpetradores justificar sus acciones, minimizando la gravedad del daño causado a la víctima. Este mecanismo es particularmente efectivo cuando la audiencia desconoce el historial de los ataques o no tiene acceso a un análisis detallado de la situación. Al presentar la narrativa en términos de enemistades o desacuerdos, el falso acosado consigue deslegitimar las denuncias reales y normalizar el acoso. Por eso es tan importante no responder en la misma manera cuando te están acosando, por muchas ganas que tengas, por mucho que te quieras defender. Nunca, nunca, nunca respondes de la misma manera. No hagas nada que no harías normalmente, no hagas nada ilegal, no hagas nada moralmente injustificado, por mucho que te hayan hecho antes, no lo hagas. El uso de la retórica emocional y la sobreactuación. La dramatización es un componente clave en la estrategia del falso acosado. Utilizando un lenguaje altamente emotivo y expresiones exageradas, refuerza la idea de que está siendo perseguido de manera injusta. Esto se alinea con la definición de distorsión cognitiva de Beck, quien señala que la magnificación y catastrofización de eventos menores son técnicas comunes en individuos con estructuras de pensamiento disfuncional. El falso acosado podría afirmar que su vida está en peligro, que todos están en su contra o que recibe constantes amenazas sin presentar evidencia, repito, sin presentar evidencia verificable de tales afirmaciones. Simplemente se lo inventa, pero como la gente, el público, no verifica más allá, este tipo de discurso se refuerza con la manipulación emocional de la audiencia, incitando a la indignación, buscando su empatía, incitando al apoyo incondicional. Diferenciación clave entre el falso acosado y la víctima auténtica. En cuanto al historial de comportamiento, el falso acosado participa habitualmente, porque es su naturaleza, en hostigamiento a las víctimas. Usa lenguaje soez, pasa datos, pasa fotos, hace directos vejatorios, hace memes, insulta en chats. Es muy evidente. Pero cuando le responden se victimiza y dice que está siendo acosado. Sin embargo, la víctima auténtica no hace nada de eso, no ataca, no pasa datos, no pone fotos. Es atacado y además no ha atacado antes. Simplemente han empezado a atacarle porque conviene para la secta. En cuanto a la narrativa pública, se presenta como inocente acosado, el falso acosado, sin pruebas sólidas, repito, sin pruebas. Sin embargo, la víctima sí tiene pruebas. La red de apoyo. El falso acosado tiene toda la secta detrás, o tiene un grupo mayoritario, o por lo menos uno de los bandos, porque forma parte de la dinámica de acoso. Cuenta con círculos de apoyo que refuerzan su versión, además, y de monos voladores y de privados, y está en grupos y forma parte de esa dinámica. Sin embargo, el verdadero acosado, verdadera víctima, suele huir. Y aparte, por la campaña de difamación de la que ha sido
víctima suele estar aislado o recibir ataques en solitario. En cuanto a la reacción ante la confrontación, el falso acosado se victimiza teatralmente más cuando se le presentan pruebas en su contra. Digamos que se rebota, se enfada. La víctima explica su situación con base en hechos verificables. O calla, simplemente. O se va, por indefensión aprendida o por miedo, o por autocensura. Cómo se observa el falso acosado instrumentaliza la narrativa de la persecución para evadir su responsabilidad y reforzar su posición de poder dentro del grupo acosador. El falso acosado es una figura clave en las dinámicas de acoso digital y grupal. Utilizando estrategias como la proyección inversa, la triangulación y la dramatización excesiva, logra subvertir la narrativa de los hechos y consolidar su imagen de víctima. Identificar y exponer estos mecanismos es fundamental para desmantelar la manipulación y evitar que el acoso real quede impune. Como advierte Zimbardo, las estructuras de poder basadas en la manipulación solo pueden sostenerse en un ambiente de desinformación y complacencia social. Y en un ambiente de realidad paralela como es la secta, obviamente, donde la realidad real pues no existe. La manipulación de la narrativa y la distorsión cognitiva del falso acosado. El falso acosado no solo se apropia de la narrativa de la víctima real, sino que también la deforma estratégicamente para encajarla en su esquema de manipulación y control social. Su objetivo no es solo invalidar el sufrimiento de la víctima, sino también transformar su propia imagen en la de un mártir incomprendido. Esta estrategia es común en entornos de acoso grupal, donde la manipulación colectiva permite que el agresor disfrace su papel de depredador y se presente como una víctima digna de compasión. El lobo con piel de cordero. La psicología ha estudiado ampliamente este fenómeno, especialmente en el contexto del abuso narcisista y de la distorsión cognitiva aplicada a dinámicas de poder. Como señala Ramani Durvasula, los individuos con rasgos narcisistas tienden a invertir los roles de víctima y perpetrador con gran facilidad, utilizando el gaslighting y la inversión acusatoria para confundir al entorno y proteger su imagen. Apropiación de la narrativa de la víctima. El falso acosado emplea una serie de estrategias discursivas que le permiten mimetizarse con el verdadero damnificado y suplantar su posición en la percepción pública. Entre las técnicas más comunes encontramos mimetización del discurso de la víctima. Repite sus argumentos, copiándolos muchas veces literalmente. Repite sus expresiones y sus denuncias, pero aplicadas a su propio caso. Es decir, si la víctima expone pruebas de acoso, el falso acosador replicará que es él quien está sufriendo este hostigamiento. Esta táctica ha sido descrita en estudios sobre agresión psicológica como un mecanismo de desplazamiento proyectivo. Baumeister, 2001. Exageración emocional estratégica. A diferencia de la víctima real que narra su experiencia con datos y pruebas concretas, el falso acosado suele exagerar la gravedad de los hechos, introduciendo elementos ficticios que apelan a la emotividad extrema del público. Eso sí, no tiene ningún problema en mentir y en fabricar pruebas falsas y todo lo que haga falta. Es una embaucadora. Es un embaucador, profesional. Uso de falacias narrativas. Apela a falacias como la reducción al absurdo,
Si me critican, entonces quieren matarme. O la falsa equivalencia. Denunciar el acoso que sufro es lo mismo que acosar a mis agresores. Esta manipulación del discurso ha sido ampliamente documentada en la literatura psicológica sobre abuso emocional. Herman, 1997. Repito esto, denunciar el acoso que sufro es lo mismo que acosar a mis agresores. ¿Os suena, verdad? El agresor no busca justicia, busca reescribir la historia de manera que su papel en ella quede exonerado de culpa, convirtiéndose así en un héroe o una víctima dentro de la narrativa, dentro de su narrativa distorsionada que construye para el público. Judith Herman, Trauma and Recovery. La proyección y la transferencia de culpa. Otro mecanismo fundamental en la estrategia del falso acosado es la proyección. Un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otros los propios sentimientos o comportamientos inaceptables. En este caso, el agresor transfiere su culpabilidad a la víctima, consiguiendo que sea ella quien cargue con la etiqueta de acosador. Qué injusto y qué paradoja, ¿verdad? Pues lo hacen casi todos los acosadores cuando se les expone. Por eso es tan importante este directo. Gaslighting inverso. Mientras que el gaslighting tradicional busca que la víctima dude de su propia percepción, en este caso se usa para que el entorno dude de la víctima real y la perciba como agresora. Por eso es tan importante, repito, no responder en la misma manera a las agresiones. No hagáis lo mismo que os hacen, porque lo van a utilizar en vuestra contra. La inversión acusatoria. Una táctica descrita en estudios sobre abuso psicológico, Freud, 1996, donde el agresor se adelanta a las denuncias de la víctima acusándola de lo mismo que ella iba a denunciar. Manipulación del contexto. Extrae frases, comentarios o acciones de la víctima y los descontextualiza para hacerlos parecer ataques, eliminando el contexto de defensa o respuesta ante el acoso real. No olvidemos que en este punto la víctima es una persona psicológicamente afectada que no tiene, entre comillas, cabeza para perpetrar todas estas manipulaciones, pero el acosador sí. El acosador sí. Es prácticamente una guerra perdida, porque es un manipulador emocional de manual. Cuando la víctima se enfrenta a un manipulador experto, no solo tiene que lidiar con la agresión, sino con el riesgo de ser percibida como el verdadero peligro. Jennifer Freud, Betrayal Trauma, 1996. La técnica del ataque preventivo. El falso acosado no espera a ser expuesto en muchas ocasiones. Toma la iniciativa y siembra la narrativa antes de que la víctima tenga oportunidad de defenderse. Esto genera un efecto de primacía en la percepción del público, es decir, la primera versión de los hechos que se escucha tiende a ser la que más peso tiene en la memoria colectiva. Tversky and Hahnemann, 1973. Las características de este ataque incluyen descalificación temprana. Antes de que la víctima pueda presentar su versión, el falso acosado se adelanta y descalifica cualquier posible testimonio. Campañas de desprestigio. Recurre a la manipulación grupal para difundir su narrativa en redes sociales y foros, generando la sensación de que es una verdad establecida. Explotación del sesgo de confirmación. Sabe que el público tiende a aceptar información que refuerce sus creencias previas, por lo que se asegura de construir una historia que encaje con la imagen que ya se ha formado de la víctima real. Las personas no buscan la verdad, buscan confirmar lo que ya creen. El manipulador comprende este principio y lo usa a su favor. Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow.
El falso acosado no es simplemente una persona que miente o exagera, es un actor estratégico que conoce las dinámicas psicológicas de la percepción pública y las manipula en su favor. A través de la apropiación de la narrativa de la víctima, la inversión acusatoria y el ataque preventivo logra no solo desviar la atención de sus propias acciones, sino también reforzar su posición como figura intocable dentro del grupo social que lo respalda. Identificar estas tácticas es esencial para desmantelar la narrativa falsa y devolver a la víctima real su voz. Como señala el psicólogo clínico Landy Bancroft, el verdadero reto en estos casos no es solo desenmascarar la mentira, sino hacerlo de manera que el público pueda diferenciar claramente quién es quién en la dinámica de abuso. Y en ello estamos. Y ello vamos a conseguir con este directo. Cuando el agresor controla la narrativa, la víctima no solo sufre en silencio, sino que además se convierte en el blanco de la condena pública. Landy Bancroft, Why Does He Do That? La coartada social del falso acosado, apoyo ciego y legitimación del acoso. El falso acosado no actúa solo. Para sostener su narrativa y blindar su posición, necesita una red de apoyo conformada por seguidores, aliados estratégicos y observadores pasivos, que de manera consciente o inconsciente refuerzan su victimismo y validan su discurso. Este fenómeno se explica a través de mecanismos psicológicos como el sesgo de conformidad, Ash, 1951, la disonancia cognitiva, Festinger, 1957, y la identificación con el agresor, Ferenczi, 1933. El respaldo social del falso acosado no solo le otorga credibilidad, sino que también le permite convertir su acoso en una práctica legitimada dentro del grupo, donde la agresión hacia la víctima real es percibida como una defensa legítima. Esta dinámica es común en sectas digitales, donde el colectivo actúa como un tribunal inquisitorial que protege al falso acosado y reprime cualquier intento de desenmascaramiento. El rebaño cautivo, cómo el grupo refuerza la mentira. El falso acosado necesita una comunidad que lo respalde y para ello se apoya en mecanismos de manipulación psicológica diseñados para moldear la percepción del grupo y eliminar la disidencia interna. Ilusión de consenso. A través de la repetición constante de su discurso en redes sociales y chats, el falso acosado crea la percepción de que su versión es la única válida. Esta estrategia está relacionada con el efecto de arrastre, Latané, 1981, donde las personas tienden a adoptar la postura mayoritaria para evitar el aislamiento. El uso de testigos parciales. Recluta personas con influencia dentro de la comunidad para validar su versión. Aunque estos no hayan sido testigos directos de los hechos, no importa. Estas figuras actúan como garantes de la verdad y refuerzan la narrativa oficial. La cultura del silencio. Cualquier miembro del grupo que cuestione la narrativa del falso acosado es inmediatamente marginado o acusado de traición, lo que genera un efecto de autocensura y refuerzo del discurso dominante. Y cualquiera se enfrenta a la secta, ¿verdad? Cualquiera se enfrenta a la secta. Bueno, pues yo sí. En un entorno donde el grupo define la realidad, el individuo que se atreve a contradecir el dogma es visto como un enemigo que debe ser silenciado. Solomon Ash, Opinión y presión social, 1951. El papel de los seguidores, fanatismo y deshumanización de la víctima.
El falso acosado no solo se rodea de personas que lo apoyan, sino que fomenta un clima de fervor sectario, donde sus seguidores adoptan una actitud agresiva contra la víctima real. Fusión de identidad. La comunidad no solo respalda al falso acosado, sino que asume su lucha como propia. Este fenómeno ha sido documentado en estudios sobre sectas y grupos radicales, Swan, 2009, donde los miembros experimentan una pérdida de identidad individual en favor de la causa colectiva. Deshumanización de la víctima. Para justificar la agresión, el grupo comienza a percibir a la víctima como un ser inferior o malvado, eliminando cualquier rastro de empatía hacia ella. Este proceso está vinculado con el concepto de doble vínculo de Bateson, 1972, donde la víctima recibe mensajes contradictorios que la empujan a la desesperación. Círculo de retroalimentación. Cada ataque contra la víctima es recompensado con reconocimiento grupal, generando un ciclo de violencia simbólica y real que se perpetúa con el tiempo. El agresor necesita construir una narrativa donde su víctima no sea vista como un ser humano, sino como un concepto peligroso que justifica la violencia ejercida sobre ella. Gregory Bateson, o Bateson, no sé cómo se dice. Steps to an Ecology of Mind, 1972. La justificación del acoso, de la manipulación a la violencia legitimada. Uno de los aspectos más peligrosos del falso acosado es su capacidad para convertir el acoso en una práctica aceptable dentro de la comunidad. Para ello emplea una serie de estrategias discursivas que buscan transformar la violencia en una respuesta legítima. La defensa preventiva argumenta que sus ataques contra la víctima real no son agresiones, sino medidas de autodefensa necesarias para protegerse. Esta táctica ha sido analizada en estudios sobre conflicto social y guerra psicológica, Staub, 1999. El uso de narrativas morales presenta su lucha como una batalla entre el bien y el mal, donde él es el héroe o la víctima justa y la víctima real es el enemigo que debe ser castigado o eliminado. Pero no se cortan un pelo, además, dicen eliminado. Una víctima real jamás diría eliminado. La desinformación estratégica. Utiliza medias verdades, tergiversaciones y montajes para convencer al público de que la víctima es una amenaza real, alimentando un clima de paranoia dentro del grupo. Cuando la agresión es justificada como un acto de protección o justicia, los límites entre el victimario y la víctima se vuelven borrosos, permitiendo que la violencia se normalice. Erwin Staub, The Roots of Evil, The Origins of Genocide and Other Group Violence. La construcción del mito de mártir perseguido. Para consolidar su posición, el falso acosado construye una imagen de mártir que lo hace intocable dentro del grupo. Este mito cumple varias funciones. 1. Blindaje contra la crítica. Cualquier cuestionamiento a su conducta es interpretado como un nuevo ataque en su contra. Reforzando su narrativa victimista. Nadie le puede decir nada. Creación de un enemigo común. La víctima real es presentada como el origen de todos sus problemas, desviando la atención de sus propias acciones y proyectando la culpa sobre ella. En el caso además de los zombies resucitados, que perpetúan su estatus dentro de la secta a base de atacar a enemigos de la secta,
La narrativa prácticamente está ganada porque siempre habrá un enemigo que le responda, con lo cual siempre será la víctima eterna. Y como está golpeando a enemigos de la secta, pues... ¿Me entendéis, verdad? Simbología de la resistencia. Se apropia de elementos discursivos asociados en la lucha y la resiliencia para reforzar su estatus dentro del grupo. El mártir no necesariamente es aquel que sufre, sino aquel que logra convencer a los demás de que su sufrimiento es más legítimo que el de los demás. Stanley Cohen, States of Denial, Knowing about Atrocities and Suffering. Conclusión. El falso acosado no solo manipula a nivel individual, sino que estructura su estrategia dentro de un marco colectivo, donde el grupo actúa como su escudo protector. La validación social de su discurso le permite justificar cualquier acción en contra de la víctima real, convirtiendo el acoso en una práctica legitimada que se perpetúa a través del tiempo. Desmantelar esta estructura requiere no solo exponer las tácticas del falso acosado, sino también entender los mecanismos psicológicos que permiten que su narrativa falsa prospere. Como señala Stanley Cohen, el mayor peligro de estos casos no es la mentira en sí, sino la voluntad colectiva de creerla. Porque sí, muchos saben que es mentira, pero les interesa creérselo o validar esa mentira. La complicidad del público no reside en su ignorancia, sino en su decisión de aceptar una mentira conveniente en lugar de una verdad incómoda. Stanley Cohen, States of Denial. Psicología del engaño. Cómo el falso acosado manipula la percepción pública. El falso acosado no solo se presenta como víctima ante su comunidad, sino que también despliega estrategias psicológicas para distorsionar la percepción de la realidad y consolidar su narrativa. Su técnica se fundamenta en principios de manipulación cognitiva y sesgos psicológicos que influyen en la forma en que el público interpreta los acontecimientos. Entre los mecanismos más utilizados se encuentran la sugestión, el efecto halo, que ya explicaremos qué es, la manipulación de la memoria colectiva y la difusión de responsabilidad. El objetivo de esta entrega es analizar estos mecanismos a la luz de estudios psicológicos y sociológicos, desentrañando cómo el falso acosado logra transformar la percepción pública en su favor, a menudo convirtiendo a la víctima real en el villano de la historia. La sugestión y la creación de falsos recuerdos. Uno de los mecanismos más potentes empleados por el falso acosado es la sugestión, un fenómeno psicológico en el cual la memoria y la percepción de los individuos pueden ser alteradas mediante la repetición constante de una narrativa falsa. El efecto de la repetición. Investigaciones en psicología cognitiva han demostrado que la exposición reiterada a una información falsa puede hacer que las personas la acepten como verdadera. Loftus and Pickrell, 1995. Esto explica por qué el falso acosado repite su versión de los hechos una y otra vez, reforzando su narrativa en la mente del público. Claro, si ves a una persona que está todo el rato diciendo estoy siendo acosada, lo que pasa es que de vez en cuando suelta un par de insultos y... ¿Me entendéis, verdad? Implantación de falsos recuerdos. En experimentos realizados por Elizabeth Loftus se demostró que es posible implantar recuerdos falsos en los individuos a través de la sugestión. Este principio es utilizado por el falso acosado para hacer creer a sus seguidores que fueron testigos de hechos que nunca ocurrieron. ¿Te acuerdas aquella vez cuando me acosó aquel y me sacó los datos? Y la persona que está escuchando dice, ¿qué datos? Yo no me acuerdo de eso, pero ¿cómo le iba a decir que no?
pues le da la razón, y más cuando le conviene a la secta. La memoria no es una grabación objetiva de la realidad, sino una reconstrucción que puede ser manipulada y distorsionada. Elizabeth Loftus, Creating False Memories. El efecto halo. Aquí es donde desentrañamos el efecto halo. La distorsión de la percepción pública. El efecto halo es un sesgo cognitivo en el que la percepción de una característica, positiva o negativa influye en la evaluación global de una persona o situación. Construcción de una imagen positiva. El falso acosado se esfuerza en proyectar una imagen de bondad, nobleza o fragilidad, religión, lo que hace que el público interprete sus acciones de manera favorable, incluso cuando éstas son agresivas o manipuladoras. Por ejemplo, cuando usan maquillaje social, ¿no? De protectores de niños, protectores de mascotas, protectores de abuelos, protectores de, yo qué sé, de boa constrictor en el Congo. ¿Ya me entendéis? ¿Cómo le vas a decir a esa buena persona, entre comillas, que es un acosador? ¿O que es mentira que está siendo acosado? Demonización de la víctima real. En contraste, la víctima real es representada como alguien conflictivo o peligroso o loco, generando un sesgo negativo que predispone al público a no creer en su versión de los hechos. Claro, repito lo que es el halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo en el que la percepción de una característica positiva o negativa influye en la evaluación global de una persona o situación. Thorndike, 1920. Las primeras impresiones pueden ser tan poderosas que influyen en toda la percepción posterior de una persona, independientemente de su conducta real. Edward Thorndike, A Constant Error in Psychological Ratings, 1920. Manipulación de la memoria colectiva. La memoria colectiva es la forma en que los grupos recuerdan eventos pasados y puede ser manipulada mediante la reinterpretación selectiva de los hechos. Reescritura de la historia. A través de la edición de vídeos, capturas de pantalla sacadas de contexto o simplemente falseadas, o relatos tergiversados, el falso acosado logra modificar la percepción de eventos pasados, construyendo una versión de los hechos que lo favorezca. Desplazamiento de culpa. Un fenómeno común en la manipulación de la memoria colectiva es la proyección, donde el agresor atribuye sus propias acciones a la víctima real, logrando que el público asocie a la víctima con la figura del acosador. La historia no es solo escrita por los vencedores, sino también por aquellos que controlan la narrativa pública. Maurice Halbach, On Collective Memory, 1950. La difusión de la responsabilidad y el efecto espectador. El falso acosado se beneficia de un fenómeno psicológico conocido como la difusión de responsabilidad, en el cual las personas son menos propensas a actuar en situaciones de injusticia cuando creen que otros deberían intervenir. Darley and Latane, 1968. Desensibilización colectiva. Al presentar la agresión contra la víctima real como un conflicto entre partes, por eso repito, es importante no responder nunca, el falso acosado logra que el público minimice la gravedad del acoso. Complicidad silenciosa. Muchos seguidores del falso acosado, aunque no participen activamente en el acoso, contribuyen a su legitimación al no intervenir o al justificar su conducta. La presencia de otros disminuye la sensación de responsabilidad individual, permitiendo que las injusticias se perpetúen sin oposición. John Darley and Viv Latane.
El falso acosado opera dentro de un marco de manipulación psicológica diseñado para alterar la percepción de la realidad y consolidar su posición. A través de la sugestión, el efecto halo, la manipulación de la memoria colectiva y la difusión de responsabilidad, logra transformar su narrativa en una verdad aceptada por el público. Comprender estos mecanismos es esencial para desmontar su estrategia y restaurar la verdad. Como indica Maurice Halbach, la memoria colectiva no es un reflejo objetivo de la realidad, sino una construcción social que puede ser manipulada con fines específicos. Ahora hablaremos de la máscara de la falsa virtud. Bueno, no, luego. Ahora hablaremos de la psicodinámica del falso acosado y su relación con los trastornos de la personalidad. El falso acosado no es una figura que emerja de la nada, sino que es un producto de mecanismos psicológicos profundamente arraigados, los cuales suelen estar vinculados a estructuras de personalidad narcisista, histriónica o incluso antisocial. Su comportamiento está diseñado para manipular la percepción de terceros y evitar la responsabilidad de sus propios actos. Proyección y negación, mecanismos de defensa primordiales. El falso acosado emplea mecanismos de defensa psicológicos que distorsionan la realidad con el fin de preservar su imagen de inocencia. La proyección le permite atribuir sus propias conductas agresivas y manipuladoras a la verdadera víctima, asegurando así que la responsabilidad no recaiga sobre él. Por otro lado, la negación refuerza su postura de inocencia ante el entorno. Los individuos con rasgos narcisistas proyectan su hostilidad en los demás y se perciben como víctimas cuando en realidad son los perpetradores de la agresión. Otto Kemper. La teatralidad como estrategia de validación social. El falso acosado frecuentemente posee rasgos de trastorno histriónico de la personalidad, lo que impulsa a exagerar sus emociones para ganar la atención y el apoyo de los demás. Este tipo de individuos no solo se victimiza verbalmente, sino que acompañan sus acusaciones con exhibiciones emociones teatrales, afirmaciones catastróficas, llanto incluso. Lo cual no significa que cuando la víctima llora esté siendo un falso acosado. Por eso estamos intentando distinguir en este juego de espejos, que así se titula el directo, juego de espejos. Aunque se debería de titular juego sucio de espejos, ¿no? El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por la dramatización excesiva y la manipulación emocional con el fin de recibir atención. El falso acosado siempre intenta manipular la opinión de otros. Siempre tiene una red de confidentes. Sin embargo, la víctima muchas veces no tiene ni a quién manipular. Construcción de una narrativa de sufrimiento fabricada. El falso acosado no solo necesita apoyo, sino que busca generar una narrativa en la que sus sufrimientos sean incuestionables. Para ello se rodea de personas susceptibles a la manipulación emocional, que terminan internalizando su versión de los hechos sin cuestionarla. Su estrategia incluye distorsionar la realidad hasta volverla irreconocible, tomando elementos ciertos y fusionándolos con ficciones que refuercen su papel de víctima. Los manipuladores emocionales pueden fabricar eventos, exagerar conflictos y reescribir la historia para colocarse en una posición favorable ante los demás. Porque eso sí, mienten a cada palabra que dicen. De hecho, casi todo lo que dicen es mentira. La difamación y la inversión de roles.
Uno de los recursos favoritos del falso acosado es la difamación. Consciente de que su versión necesita refuerzos externos, se encarga de diseminar rumores sobre su supuesta persecución. No solo busca apoyo para su postura, sino que pretende dañar la reputación de la víctima. Para esto, emplea una estrategia de inversión de roles en la que convierte al verdadero acosado en el agresor. La difamación es una herramienta comúnmente utilizada por individuos con tendencias manipuladoras para desviar la atención de su propio comportamiento. Freud, 1996. Relación con los trastornos de personalidad antisocial y narcisista. En muchos casos, el falso acosado presenta rasgos de trastornos de personalidad antisocial o narcisista. Estos individuos carecen de empatía genuina y están dispuestos a manipular, mentir y destruir a otros, con tal de mantener su imagen intacta. La imagen de sí mismo como víctima es en realidad una herramienta de control sobre su entorno. Los individuos con trastorno de personalidad narcisista suelen distorsionar la realidad para mantener una imagen grandiosa de sí mismos y proyectar su hostilidad en los demás. Millon, 2011. El falso acosado es una figura que se cimenta en la manipulación psicológica, la distorsión de la realidad y la difamación. Su estrategia se basa en la teatralidad, la inversión de roles y el uso de difamación como herramienta principal. Comprender su psicodinámica es fundamental para desenmascararlo y evitar que su narrativa gane credibilidad. Ahora exploraremos cómo estas estrategias se utilizan dentro de dinámicas grupales. La instrumentalización del reflejo, cómo el falso acosado distorsiona la narrativa. Uno de los mecanismos más sofisticados del falso acosado es la inversión de la realidad. Como en un juego de espejos, esta figura utiliza la narrativa de la víctima real, apropiándose de su dolor y usándolo como escudo y arma. Esta estrategia se sustenta en la teoría del reflejo narcisista, Narcissistic Mirroring, descrita por Otto Kemper, quien explica cómo ciertos perfiles con rasgos de trastorno narcisista o antisocial absorben y reflejan los discursos de quienes los rodean para manipular la percepción de los demás. La manipulación de la empatía pública. El falso acosado construye una imagen de vulnerabilidad exagerada para generar simpatía. Su discurso es una amalgama de frases robadas, retórica emocional y exageraciones calculadas. Según Paul Ekman, experto en comunicación no verbal, los manipuladores emocionales suelen teatralizar el sufrimiento, utilizando expresiones faciales y gestos aprendidos que no coinciden con emociones auténticas. Por ejemplo, cuando la víctima real expone el acoso que sufre, el falso acosador replica el mismo discurso, exacto, pero eliminando los hechos incómodos que lo incriminan. Si la víctima denuncia ataques organizados, el falso acosador rápidamente afirmará que es víctima de una caza de brujas, intentando encajar su narrativa en la misma estructura, pero sin evidencia objetiva ni pruebas. El uso estratégico de los testigos, entre comillas. Testigos, acá, monos voladores. El falso acosado necesita validación externa, por lo que moviliza a su círculo para actuar como testigos parciales. Estudios sobre psicología del sesgo de confirmación, Nickerson, 1998, perdón, me estoy trabando mucho hoy, lo siento, indican que los grupos manipulados tienden a interpretar los hechos de manera que refuercen la narrativa dominante, ignorando cualquier información disonante. Este fenómeno es clave en la manipulación de las sectas digitales. Los seguidores no solo reproducen el discurso del falso acosado, sino que también atacan a la víctima real, reforzando la idea de que es ella la agresora. Esto crea una burbuja informativa en la que solo circula una versión distorsionada de los hechos, la del falso acosado. La estrategia del espejo deformado. Porque de espejo se trata esto.
El concepto de espejo deformado es fundamental en la estrategia del falso acosador. Ojo, cuidado ahora, si alguien anda por ahí poniendo espejos, ya me entendéis. O hablando de espejos, que igual se delata. Se trata de reflejar la imagen de la víctima real, pero distorsionándola para que se parezca al agresor. Joan Lacjar, 2004, describe este fenómeno en las relaciones abusivas, donde el agresor proyecta sus propias conductas en la víctima para despojarla de credibilidad. Por ejemplo, si la víctima denuncia acoso constante en redes sociales, el falso acosador presentará publicaciones antiguas o fuera de contexto para demostrar que ella o él también participó en la dinámica, aunque la diferencia entre ambas situaciones sea abismal. La victimización como táctica ofensiva. El falso acosado no se conforma con defenderse. Su victimismo es una herramienta ofensiva. En un estudio sobre el abuso narcisista, Brown, 2019, explica que la victimización calculada permite desplazar la atención y convertir a la víctima real en un objetivo legítimo de ataques. Un patrón recurrente es la sobreactuación emocional en momentos clave. Si la víctima real expone pruebas de acoso, el falso acosador reaccionará con indignación teatral, exagerando cualquier interacción previa para desviar el foco. Su objetivo es desencadenar una reacción en la víctima para luego señalarla como agresora, demonizarla. ¿Cómo neutralizar esa distorsión del espejo? La única manera de romper el juego del falso acosado es evidenciando las diferencias objetivas entre su narrativa y la realidad. Algunas estrategias clave son pruebas documentales, registros claros, cronológicos, desmontando la versión distorsionada del falso acosado. Por supuesto, evitar entrar en su marco narrativo, no responder a las provocaciones, sino exponer hechos de forma neutral y objetiva, no acusaciones, hechos. Señalar las contradicciones. Por ejemplo, no puedes decir que estás siendo acosada si luego te dedicas a insultar a todo el mundo a tocho y mocho. O a vejar a las mujeres por su aspecto físico o a tratarlas de cosas impropias e indebidas. Habitualmente, me refiero, como modus operandi, como modo de ser o de vivir. Analizar los cambios en su discurso y evidenciar las inconsistencias ante la audiencia. No replicar la estrategia emocional, mantener una postura firme y racional. Evita caer en la manipulación emocional que busca provocar. En definitiva, el falso acosado es un maestro en la manipulación del reflejo. Su capacidad para apropiarse del discurso de la víctima real y darle la vuelta es su mayor drama, pero también su mayor debilidad. Como señala Ramani Durvasula, se me va el vídeo, perdón. Como señala Ramani Durvasula, los narcisistas dependen de la distorsión de la realidad para sostener su imagen. Cuando se les expone con hechos innegables, su estructura manipulativa comienza a derrumbarse. Casos históricos de falsos acosados y la manipulación de reflejo. La estrategia del falso acosado no es exclusiva del entorno digital. A lo largo de la historia, diversas figuras han utilizado la victimización estratégica como herramienta de poder, manipulación social y eliminación de adversarios. No veo el chat, pero acaba de aparecerme saludos, saludos a todos. No sé quiénes estáis ahí. Estos casos demuestran que la táctica del espejo deformado ha sido empleada en contextos políticos, religiosos y mediáticos, con consecuencias devastadoras para las víctimas reales. El caso de Titus
no sé cómo se lee, Oiz o Ates, no sé, y el complot papista, 1678. Uno de los primeros ejemplos documentados de falso acosado con impacto político fue Titus Oates, un clérigo inglés, Oates, no sé cómo se lee, que fabricó una conspiración ficticia conocida como el complot papista. Afirmó que los católicos estaban planeando asesinar al rey Carlos II y que él mismo había sido amenazado y perseguido por denunciarlo. Estrategia del falso acosado. Se presentó como un valiente denunciante que sufría ataques y amenazas de muerte. Exageró su papel de víctima y manipuló el fervor anticatólico para movilizar a la población. Impacto. Se desató una ola de persecuciones y ejecuciones basadas en pruebas falsas. Muchos inocentes murieron antes de que se descubriera la estafa. Desenlace. Cuando se demostró la falsedad de sus acusaciones, fue condenado a prisión y sometido a humillaciones públicas, pero el daño ya estaba hecho. Este caso muestra cómo el falso acosado puede aprovechar un contexto de paranoia colectiva para desatar una caza de brujas contra sus opositores, presentándose como un mártir de la verdad. El caso de Joseph McCarthy y la caza de brujas anticomunista, 1950-1954. El senador Joseph McCarthy utilizó la estrategia del falso acosado para alimentar el pánico anticomunista en Estados Unidos. Se presentó como un solitario luchador contra una supuesta infiltración comunista en el gobierno y el ejército, alegando que sufría ataques constantes por revelar la verdad. Estrategia del falso acosado. Se victimizó ante cualquier crítica, afirmando que los comunistas intentaban silenciarlo y destruir su reputación. Se iniciaron purgas políticas y persecuciones injustificadas que arruinaron miles de carreras y vidas, basadas en acusaciones sin pruebas. Cuando el Senado expuso sus mentiras en 1954, McCarthy perdió credibilidad y poder, pero muchas de sus víctimas nunca pudieron recuperar su estatus social. Este caso demuestra cómo el falso acosado puede aprovechar la polarización y el miedo para consolidar poder y eliminar opositores. El caso de Emmett Till y la falsa acusación de Carolyn Bryant, 1955. Uno de los ejemplos más trágicos de un falso acosado con consecuencias fatales es el caso de Emmett Till, un adolescente afroamericano asesinado brutalmente en Mississippi tras la denuncia de Carolyn Bryant, una mujer blanca que afirmó falsamente haber sido acosada por él. Estrategia del falso acosado. Bryant exageró e inventó incidentes para presentarse como víctima indefensa de un peligroso agresor. Impacto. Till fue secuestrado, torturado y asesinado. Décadas después, Bryant admitió que su testimonio era falso. Desenlace. Su mentira alimentó la segregación racial y el linchamiento de afroamericanos, demostrando cómo el falso acosado puede servir como catalizador de la violencia injustificada. Este caso ilustra cómo la figura del falso acosado puede ser utilizada para justificar crímenes atroces, manipulando los prejuicios existentes en la sociedad. El caso de Jussie Smollett y la falsa agresión, 2019. Un caso reciente de falso acosado en el ámbito mediático es el de Jussie Smollett, actor estadounidense que denunció haber sido atacado por supremacistas blancos en un crimen de odio. Posteriormente se descubrió que que él mismo había orquestado el ataque. Estrategia del falso acosado. Smollett intentó capitalizar la empatía del público al presentarse como víctima de racismo y homofobia. Impacto. Generó indignación a nivel nacional y un movimiento de solidaridad basado en la mentira. Desenlace. Al revelarse la verdad, fue condenado por presentar un informe falso a la policía y su carrera colapsó. Este caso demuestra cómo la manipulación del victimismo puede ser utilizada para obtener ventajas personales, pero cuando la verdad sale a la luz, la credibilidad del falso acosado se destruye. Conclusión. El patrón inmutable del falso acosado. A través de estos casos, se observa un patrón común en la estrategia del falso acosado. Victimización sobreactuada. Se exageran o se inventan amenazas para generar empatía o incluso, se las inventan, sí. Manipulación de la opinión pública. Se aprovechan los prejuicios y el contexto social para amplificar la narrativa falsa.
Eliminación de adversarios. La victimización se usa como excusa para destruir a oponentes o sectores enteros. Colapso de la mentira. Cuando se expone la verdad, el falso acosado pierde credibilidad, pero el daño ya ha sido causado. La historia demuestra que la figura del falso acosado no es un fenómeno nuevo, sino un mecanismo recurrente de manipulación social. Comprender estos patrones permite identificar estas estrategias en el presente y evitar caer en sus trampas. Ahora vamos a desbrozar cómo es la narrativa del falso acosado y cómo invalida a la víctima real. La creación de la narrativa del falso acosado es un fenómeno psicológico que se apoya en diversos mecanismos de defensa y estrategias manipulativas. Su finalidad es desviar la atención de su conducta depredadora y legitimar su posición como supuesta víctima, socavando la credibilidad de la verdadera víctima. Para ello, el falso acosado emplea una combinación de tácticas psicológicas que incluyen la proyección, el gaslighting, la mimetización narrativa y la sobreexposición emocional manipulativa. Proyección y desplazamiento de la culpa. El falso acosado utiliza la proyección como un mecanismo defensivo para transferir sus propias conductas hostiles a la víctima. Según Freud, la proyección es una defensa primitiva en la que el sujeto desplaza hacia otros impulsos, deseos o defectos que le resultaría inaceptable reconocer en sí mismo. En este caso, el acosador proyecta su violencia psicológica y acoso sistemático contra la víctima, logrando que el entorno perciba a la persona atacada como el verdadero agresor. Si la víctima expone el acoso que sufre, el falso acosador argumentará que se trata de una campaña de difamación en su contra, cuando en realidad es quien ha llevado a cabo las estrategias de hostigamiento. Gaslighting y la distorsión de la realidad. El gaslighting es una estrategia psicológica que busca hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad y de su propia experiencia. Este término, acuñado a partir de la obra Gaslight de Patrick Hamilton, 1938, describe cómo un abusador manipula a su víctima hasta hacerle creer que sus recuerdos y percepciones son incorrectos. En este caso, el falso acosado utiliza el gaslighting para desacreditar las pruebas del abuso sufrido por la víctima. Puede argumentar que los hechos han sido exagerados, fuera de contexto o incluso fabricados, debilitando la posición de la persona afectada. Si la víctima presenta capturas de conversaciones con pruebas del acoso, el falso acosado podrá decir que están manipuladas o textualizadas. Mimetización y usurpación de la narrativa de la víctima. Una de las estrategias más sofisticadas del falso acosado es la imitación del discurso de la víctima real para apropiarse de su sufrimiento. Esto le permite transformar su imagen pública y desplazar la atención de los abusos cometidos por él mismo. Desde la teoría del aprendizaje social de Bandura, 1977, se entiende que los individuos pueden modelar su comportamiento en función de las recompensas o validaciones sociales que perciban. En este contexto, el falso acosado adapta su discurso para obtener empatía y apoyo, logrando que su entorno refuerce la idea de que es una víctima genuina. Por ejemplo, si la víctima denuncia que ha recibido amenazas de muerte, el falso acosado podrá decir que también ha sido amenazado, por equiparar su situación con la de la víctima real y deslegitimizar así su denuncia. Sobreexposición emocional y manipulación efectiva. El falso acosado se apropia del lenguaje de la víctima e intensifica su carga emocional para dramatizar su supuesta condición de perseguido. Esta técnica está basada en la triangulación emocional, un mecanismo descrito por Otto Kemberg, en el que una tercera parte es instrumentalizada para reforzar la imagen deseada. Esto puede verse cuando el falso acosado hace públicas situaciones de angustia fingida, asegurando que teme por su integridad, que está al borde del colapso emocional o que sufre crisis de ansiedad debido a la campaña de odio en su contra. Lo cual, repito, no quiere decir que todo el mundo que tenga crisis de ansiedad o que diga que hay una campaña de odio en su contra sea un falso acosado.
Para eso están todos los puntos que he ido mencionando y que mencionaré para diferenciar. Luego veremos al final unos puntos clave que hacen diferenciar súper rápido lo que es un acosado real de un falso acosado. Invalidación de la víctima real y doble castigo. Finalmente, el falso acosado no solo se apropia de la narrativa de la víctima, sino que también activa mecanismos de invalidación para silenciar a la persona que realmente ha sido afectada. La víctima real, al ser señalada como una perseguidora, pierde credibilidad ante el grupo y enfrenta un doble castigo, el acoso que sufre y la imposibilidad de defenderse sin ser atacada de nuevo. Esta estrategia ha sido analizada en el estudio de Herman sobre el doble castigo de las víctimas de abuso, donde se evidencia que cuando la víctima intenta exponer la verdad, puede ser tratada como alguien conflictivo, rencoroso e incluso desequilibrado. Si la víctima intenta recuperar su narrativa y demostrar las incoherencias del falso acosado, este argumentará que solo busca venganza y que no lo deja en paz y que su obsesión es enfermiza. La construcción de la narrativa del falso acosado es una estrategia compleja basada en manipulaciones psicológicas avanzadas, que buscan desplazar la atención de sus abusos y anular la voz de la verdadera víctima. Al comprender los mecanismos implicados es posible identificar estas dinámicas y desmontarlas mediante el análisis crítico y la evidencia objetiva. La lucha contra este tipo de manipulaciones no solo implica una exposición clara y metódica de los hechos, sino también la protección de la narrativa de la víctima real, para evitar que sea usurpada y distorsionada en su contra. La disonancia cognitiva y la percepción pública del falso acosado. Uno de los fenómenos más críticos en la consolidación de la narrativa del falso acosado es la disonancia cognitiva, un concepto introducido por Leon Festinger. La disonancia cognitiva se produce cuando un individuo sostiene dos creencias contradictorias o cuando su comportamiento no concuerda con su identidad percibida. En este contexto, el falso acosado necesita que el entorno le vea como una víctima legítima, aunque su comportamiento sea más propio de un agresor. Construcción de una identidad de víctima. El falso acosado opera en un estado constante de manipulación de su identidad pública. Según Baumeister y Bushman, 2020, la imagen que una persona proyecta no siempre coincide con su verdadero yo, sino con un yo estratégico, diseñado para maximizar la aceptación social y minimizar la responsabilidad personal. Esto explica por qué el falso acosado se apropia de experiencias ajenas de victimización, amplificándolas o distorsionándolas. Exagera eventos menores y los convierte en pruebas de un hostigamiento sistemático. Se rodea de aliados estratégicos que refuercen su narrativa, un fenómeno descrito por Zimbardo en su estudio sobre el poder de la influencia social. Este tipo de manipulación es lo que Goffman denominó manejo de impresiones, donde la persona ajusta su discurso y comportamiento para controlar la percepción externa. La validación social como refuerzo del engaño. La percepción pública es un elemento clave en la estrategia del falso acosado. Como explica Aronson, 2012, las personas tienen una fuerte necesidad de coherencia en sus creencias y acciones, lo que las hace susceptibles a confirmar lo que ya creen. Si el falso acosado logra posicionarse como víctima desde el inicio, cualquier evidencia en su contra se interpretará como una persecución injusta. Para ello, el falso acosado utiliza técnicas como sesgo de confirmación, solo muestra pruebas que refuercen su relato, omitiendo contextos relevantes, efecto de verdad ilusoria, repite su versión de los hechos hasta que su audiencia lo asuma como verdad, gaslighting social, desacredita cualquier fuente que pueda contradecir su versión de los hechos, haciendo que la audiencia dude de la víctima real. La percepción pública y el peligro del juicio superficial. Uno de los mayores problemas en la lucha contra el falso acosado es que el público tiende a evaluar situaciones de manera superficial. Como explica Hahnemann, las personas suelen operar bajo un pensamiento intuitivo y rápido.
lo que las hace vulnerables a narrativas emocionales bien estructuradas. Es por eso que el falso acosado se presenta con un lenguaje emocional intenso, evocando compasión. Apela a valores morales compartidos como la lucha contra el acoso para enmarcar su caso. Manipula la cronología de los eventos para que su versión sea más creíble. El falso acosado se sostiene sobre una construcción meticulosa de su identidad y la manipulación de la percepción pública. Utilizando técnicas psicológicas bien documentadas, logra instalarse como víctima legítima, mientras invisibiliza a la verdadera víctima. Para desenmascararlo es crucial aplicar un análisis crítico de los hechos, considerando la cronología real, el contexto y las motivaciones detrás de cada narrativa. Estrategias para desenmascarar al falso acosado y proteger a la víctima real. El desenmascaramiento del falso acosado requiere un enfoque quirúrgico, basado en evidencia psicológica, análisis crítico y desmontaje de la narrativa manipulada. Según Hare, los individuos con tendencias manipuladoras utilizan estrategias de engaño para invertir los roles de agresor y víctima. Un fenómeno documentado en estudios sobre psicopatía y abuso narcisista. La clave del desenmascaramiento, patrón de comportamiento versus episodios aislados. Uno de los errores más comunes al evaluar una situación de acoso es centrarse en episodios aislados, en lugar de analizar el patrón de comportamiento a lo largo del tiempo. Como se señala Landy Bancroft, los abusadores recurren a ciclos repetitivos de manipulación, mientras las víctimas verdaderas suelen responder de manera reactiva, usualmente, a veces, ante la violencia sufrida, pero no todo el tiempo. Para diferenciar el falso acosado de la víctima real, se debe observar los siguientes factores. Iniciativa en la agresión. La víctima real solo responde cuando es atacada, mientras que el falso acosado inicia conflictos estratégicamente. Continuidad del acoso. La víctima real se aísla o busca defenderse, mientras que el falso acosado mantiene una persecución activa y sostenida. Uso de terceros. El falso acosado recluta seguidores para difundir su versión y atacar a la víctima real, mientras que ésta se encuentra sola o con escaso apoyo. Como explica Craig Malkin, los narcisistas encubiertos tienden a posicionarse como víctimas para justificar su agresión y obtener validación social, una táctica ampliamente utilizada en dinámicas de acoso grupal. Técnicas de manipulación utilizadas por el falso acosado. El falso acosado emplea diversas estrategias psicológicas para distorsionar la realidad y evitar que su narrativa sea cuestionada. Proyección psicológica, según hemos dicho antes, de Freud, 1896, atribuye sus propios rasgos negativos a la víctima real. Gaslighting, Stern, 2007, hace dudar a la víctima de su percepción y credibilidad. Falsa victimización, Hinson Douglas, 2010, se apropia del discurso de la víctima real para deslegitimarla. Difamación sistemática, construye un relato en el que la víctima aparece como una persona peligrosa o inestable. Estrategias para exponer la verdad sin darle ventaja al manipulado. El falso acosado siempre buscará distorsionar la narrativa a su favor, por lo que la víctima debe actuar con inteligencia estratégica. No entres en su juego emocional, evita responder con impulsividad y céntrate en hechos verificables. Documenta cronológicamente todas las pruebas. Si no puedes guardarlas tú, pon a cargo a alguien para que las grabe o las recoja de alguna manera. Con fechas y con contexto claro para evidenciar contradicciones en la historia del falso acosado. Desmonta la manipulación desde la impersonalidad. Como indica Van der Kolk, la víctima debe exponer los hechos sin dramatizar, dejando que la evidencia hable por sí misma. Visibiliza patrones de comportamiento. No te centres en ataques individuales, sino en la conducta recurrente del acosador.
Estrategias para identificar y contrarrestar al falso acosado. Cómo identificar para el público rápidamente a un falso acosado. Suele tener antecedentes de abuso continuado y pruebas verificables de ataques sostenidos. Aparece repentinamente como víctima tras ser señalado por acosador o por conductas tóxicas. Manipula la narrativa en tiempo récord. Adopta un relato de persecución justo después de que una víctima real exponga su historia. Se apropia del lenguaje y los términos usados por la víctima original. Redirige el foco de acción. Su victimización surge estratégicamente cuando la atención está sobre la víctima, sobre otra víctima genuina. Utiliza altavoces dentro de la comunidad. Tiene siempre alguien que le apoya, un grupo. Así amplifica su narrativa. No hay aislamiento ni repercusiones reales en su vida. Aunque las finja o las mienta, en realidad no tiene repercusiones reales en su vida. A diferencia de la víctima real, sigue manteniendo el apoyo de la comunidad, acceso a plataformas. Su relato de persecución no se traduce en pérdidas tangibles. Instrumentaliza el victimismo para atacar. Usa su supuesto acoso como excusa para deslegitimar a la víctima real. Incita o inicia ataques con el pretexto de defenderse. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Más o menos yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Espero. Por lo menos para mí lo está. Pero espero que también lo esté para vosotros. Esto es todo lo que he podido hacer para ayudaros a que no nos manipulen. Bueno, ¿cuánto llevamos de directo entrevelado? A ver, ¿cuánto llevamos? Sí, no sé. Hoy no funciona nada. Hoy ni puedo verlo. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado. Ha sido un gusto hacer este trabajo también para vosotros. Nos vemos en la próxima. Os quiero muchísimo. Os mando un fuerte abrazo y un gran beso a todos. Y recordad, nunca respondáis con la misma moneda, porque os demonizarán y no os podréis defender. Besos. Y cerramos en 3.